Hola, buenas a todos. Vamos a cerrar esta unidad de trabajo 5 con la última parte, la parte 4. Recordad que hemos introducido el HTML como un máximo ejemplo de la utilización de los lenguajes de marcas en entornos web. Las siguientes unidades de trabajo vamos a seguir con HTML, pero junto con sus primos hermanos, que son el CSS y el JavaScript. Y en este tutorial vamos a comentar bastante brevemente, esta vez de verdad, las propiedades de display, block e inline, ¿vale? Que son las dos, digamos, las dos maneras de display por excelencia que por defecto nos vamos a encontrar en todos los elementos que utilicemos de HTML, ¿vale? Pues vamos con ello. Bueno, para introducir un poco el concepto de display inline o display block y la propiedad display en general, que tengáis en cuenta que estas cosas las vamos a tocar más en CSS, pero la propiedad display es lo que para empezar nos va a decir si un elemento se muestra o no se muestra. Podemos hacer con CSS que un elemento no se muestre, ¿vale? Cambiamos la propiedad display correspondiente y hacemos que un elemento sea invisible. Cambiamos otra vez esa propiedad y hacemos que un elemento sea visible. Esto es el ejercicio 01 de JavaScript, botón que oculta una imagen o que cambia una imagen, bombilla encendida, bombilla apagada. ¿Vale? Eso se hace con la propiedad display. Aquí nos vamos a centrar en display inline y display block. Esas dos propiedades son propiedades de elementos que sí se están mostrando, ¿vale? Tanto con display inline como con display block se muestran los elementos por pantalla. Pero los elementos por defecto en HTML se van a comportar muy a grosso modo, luego hay contadas excepciones como las imágenes, que no son exactamente uno de los dos, pero bueno, a grosso modo podemos decir que todos los elementos de HTML por defecto se van a comportar, su propiedad display es o display inline o display block, ¿vale? Y eso va a impactar en cómo van a ser mostrados por pantalla. Entonces, de momento, quedaros con eso. Hay dos maneras que por defecto los elementos se van a comportar, de una de esas dos maneras, y esa manera va a afectar a cómo se muestran por pantalla, ¿vale? Pues vamos a empezar con los elementos de bloque que bueno, igual se ven un poco mejor, un poco más claros. Los elementos que por defecto se muestran con display block, ¿vale? Empiezan y acaban con líneas independientes, es decir, se reservan todo el ancho de la página para ellos mismos, ¿vale? Y además, si tú cambias mediante propiedades o estilos, cambias anchos, altos y los márgenes verticales, los respetan, ¿vale? Es decir, puedes decir, oye, ponte más ancho, ponte más alto y pon más márgenes y ese elemento te va a hacer caso, ¿vale? Cambias eso y en el resultado lo vas a ver cambiado. De lo que hemos visto hasta ahora, los H's, los headings y los párrafos P's, así como los diffs, son elementos en bloque de los más famosos, ¿vale? De esos vamos a destacar el elemento que formaba por excelencia las páginas con HTML4. El sobreabuso de este elemento fue uno de los motivos que llevaron a la creación de las nuevas etiquetas HTML5 para definir bloques de la página, pero bueno, sigue siendo bastante utilizado, aunque ahora sí es verdad que se puede limitar más su uso. Pero básicamente el elemento div es un elemento HTML que por defecto se comporta como un elemento con display block y que nos sirve como contenedor para otros elementos de HTML, ¿vale? Ya lo iréis viendo, si os digo que sirve para favorecer el uso de los estilos, sin haber visto estilos, es normal que lo veáis un poco abstracto todo, pero bueno, que os vaya sonando y que sepáis que se suele utilizar para cosas como esta. En vez de dejar suelto ese H2 que veis ahí, esos dos P's, lo metéis todo dentro de un div, ¿vale? Y si ponéis estilos en ese div, como veis en el ejemplo, muchos de esos estilos, ojo, no todos, pero muchos de esos estilos se heredan. Es decir, todos los elementos que estén dentro del div van a heredar
el color blue violet de la letra, ¿vale? No así el background color, pero nos da un poco igual, porque en este caso sería el resultado es el mismo, si consigues el mismo resultado, porque el background color afecta a todo lo que es el div, que es todo este bloque de aquí, ¿vale? Y como el H2 el P y el P están dentro, pues el efecto es el mismo, ¿vale? Pero esto es un poco la idea, contenedor de otros elementos. Y aquí tenéis un ejemplo de lo que os decía antes, que igual es lo que me tengo que centrar, más importante es esto. ¿Qué pasa si tú a un elemento en bloque, ¿vale? En este caso son divs, pero podríamos usarlo igual en los P's y en los H's, le cambias mediante tanto atributos de los elementos cuando se puede, como con estilos, le cambias altos y anchos, ¿vale? Esto lo que tenéis son tres elementos div que lo único que tienen de contenido es caja 1, caja 2, caja 3, pero les he cambiado el ancho y el alto por 100px, 100px. Y este es el resultado. ¿Qué te hacen caso? Fijaos que lo esencial de introductorio de que reservan una línea entera para ellos mismos se sigue cumpliendo, ¿vale? Los elementos reservan la línea entera y cada vez que hay un elemento nuevo hace un salto de línea y se pone en la siguiente línea, ¿vale? Eso lo siguen respetando, pero también hacen caso a los altos y a los anchos. Todas estas cosas me gustan mucho, sobre todo al principio, para que de verdad veáis diferencia entre elemento y contenido del elemento, son bordes y viene muy bien. Veis que aquí tengo puesto borders, que es ponerlo con estilos los bordes, tengo puesto bordes en todos los elementos para que veáis que aunque el contenido de este H1, por ejemplo, esto es un encabezado de nivel H1, llega hasta aquí, ¿vale? Esto es lo que reserva el HTML, el navegador en este caso, es lo que reserva a todo este elemento, ¿vale? Todo este espacio forma parte del H1, aunque el contenido solo llega hasta aquí, ¿vale? Bueno, aquí os dejo la lista de elementos en bloque de HTML que podéis ver en W3 Schools. Esa captura de pantalla está sacada de allí, siempre intento decirlo siempre que puedo, pero bueno, estas son las etiquetas HTML de elementos que por defecto su display es block. Vamos con los inline. Vale, a diferencia de los elementos en bloque, un elemento en línea, cuando lo creas, cuando lo escribes, no afecta al flujo de los demás elementos. Es decir, no se reserva para él el espacio todo el ancho de la página, ni empieza en un salto de línea, ni nada. Simplemente donde le toca, digamos, empieza. Si anteriormente a él venía un elemento en bloque, pues sí que va a empezar en una línea nueva, porque el elemento en bloque va a acabar en un salto de línea. ¿Vale? Pero si tú pones elementos inlines unos detrás de otro, pues van a ir poniéndose uno al lado de otro hasta que se les acabe el espacio, ¿vale? Entonces más o menos lo que pone ahí, dejando que el texto y otros elementos contiguos sigan fluyendo en la misma línea hasta que se acabe. De los que hemos usado hasta ahora, los enlaces son los elementos en línea, yo creo que los que más hemos tocado son las as, pero voy a centrarme un poco en la etiqueta span, que es una que se usa mucho para hacer el como es el personalizar partes de un elemento en bloque que tú quieras tocar. ¿Vale? Es decir, tú tienes un párrafo con un párrafo de texto y dices, no, quiero solo resaltar estas tres palabras de aquí. Pues para eso puedes usar las etiquetas span, ¿vale? Envolver elementos en línea para darles estilo. Joder, si lo tengo ahí todo delante, a veces me trabo y solo tengo que leer mis propias transparencias. ¿Vale? Entonces es un poco la gracia del elemento span, como un contenedor como los divs, pero en línea. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así lo puedes usar dentro de elementos en bloque. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo que yo creo que se ve más sencillo. Y aquí tenéis el uso del elemento span dentro de un elemento en bloque como es el H1. ¿Vale? Tú estás diciendo aquí que esto es un encabezado de nivel 1 y este nivel 1 es el contenido que está con este span. Al que se le aplican, esto todavía no tenéis por qué entenderlo porque es parte del CSS, ¿vale? Pero digamos que esto es una manera de decirle, oye, a los elementos que tengan esta clase igual caja les vas a aplicar bordes y el fondo amarillo. ¿Vale? Entonces todos los elementos que tú le pongas esta clase caja les vas a aplicar bordes y el fondo amarillo. ¿Vale? Más o menos.
quedaros con esto de momento. Tiene más matices. Ahora bien, a lo que nos importa. Esto es lo que hice, el mismo código de antes, pero he cambiado los diffs que acordaos que había tres cajas con tres diffs, ahora esas cajas, en vez del diff, he puesto un span, ¿vale? Solo para que veáis, no porque tenga sentido dejarlos así sueltos, que es justo lo contrario de lo que os acabo de decir, pero para que veáis las diferencias. El resto es igual, siguen teniendo los 100px de anchura y los 100px de altura, pero esto es importante, los elementos inline no respetan ni los anchos, ni los altos, ni los márgenes verticales, aunque se los indiques. ¿Vale? Tú puedes decírselo por CSS, puedes decir, oye, alto 100, ancho 100 y margen tanto, pero no te va a hacer ni caso. Simplemente está hecho para que no se respeten. ¿Vale? Hay una variedad que es el display inline block, que tiene un poco características de los dos mundos y en este caso sí que conseguirías que si fuera en vez de inline block, lo consiguieras que respetaría altos y anchos. ¿Vale? Lo veremos en el siguiente tema cuando tengamos la capacidad de cambiar las cosas que no solo fiarnos del defecto, ¿vale? Y nada, aquí tenéis la lista de los elementos en línea de HTML, insisto, de los que hemos visto hasta ahora, línea por defecto, ¿vale? Tenemos el A, las imágenes también, que son las que se comportan como inline block, no inline puro, pero bueno, más o menos a efectos prácticos nos da un poco igual. Importante para acabar, que sepáis que un elemento inline no puede contener un elemento en bloque, ¿vale? No está preparado. ¿Qué pasa con HTML si lo ponéis? Porque yo lo tengo hecho alguna vez sin querer o queriendo y no darme cuenta y tener puesto un elemento en bloque dentro de un inline. No se puede hacer, pero obviamente el navegador no te va a dar un error. Ya sabéis cómo funciona el HTML, que su política es yo no digo nada, tiro para adelante e intento arreglarlo. Lo que hace por defecto el navegador cuando ve un elemento inline que lleva dentro un elemento en bloque es cortar el elemento inline en dos. Es decir, vale, hasta aquí cuando empieza el bloque es un elemento solo, llega el elemento en bloque y después pongo lo que me queda de elemento inline como otro elemento inline nuevo. Es como parte en dos el elemento inline que a veces en la práctica, pues dices tú, bueno, es lo que quería hacer, pero en teoría no se puede poner un elemento inline, o sea, un elemento inline no puede contener dentro un elemento en bloque. Al revés, sí, pero de esta manera no tiene sentido. ¿Vale? Bueno, ya está, más o menos. Da gusto cuando de verdad hago una cosa breve y no me enrollo media hora hablando sin pausa. Entonces, más o menos era lo que quería que os quedarais con que los elementos por defecto se van a comportar de una manera u otra, porque pensar que ya a partir de la siguiente unidad de trabajo vamos a empezar a tocar con CSS estas propiedades, ¿vale? Si ya sabéis cómo funcionan por defecto, yo creo que tenéis bastante ganado, ¿vale? No es que sea una cosa loca, pero si esto lo entendéis bien, ¿vale? Luego a la hora de tocar esas propiedades con CSS ya vais a tener un poco más claro de, vale, mira, justo aquí hay algunas cosillas que son bastante habituales de tocar. Por ejemplo, una muy mítica, las listas, ¿vale? Las listas por defecto os salen en vertical. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las listas se comportan de manera, los list items se comportan en bloque. Muchas veces nos interesa que una lista ponerla en horizontal, ¿vale? Pues puedes volverte loco haciendo muchas cosas o puedes decirle simplemente, oye, cámbiate de display block a display inline y funciona bastante bien. Entonces son esos tipos de cosas que a veces vienen muy bien, ¿vale? Saber cómo se van a comportar cosas. Y de todas maneras, en general, aunque no vayamos a cambiar las propiedades del display, de sus defectos, sí que para poner los estilos viene bien en general. Saber cuándo un elemento puede admitir un margen, puedes cambiarle el tamaño, puedes tal, o no puedes. Entonces, todas esas cosas os van a ayudar mucho a entender estas cosas, ir construyendo poco a poco, ir entendiendo desde cero el HTML plano y cómo se comportan los elementos por defecto. Estoy convencido de que os van a ayudar luego a la hora de meter CSS en la ecuación, ¿vale? Y pensar que esto es acumulativo. Todo lo que hemos visto hasta ahora lo vamos a seguir usando en la siguiente unidad y en la siguiente unidad es como todo es todo un conjunto, ¿vale? No es, ya está, ya sé HTML, ahora CSS, aunque se me olvide lo anterior. No, no, se mezcla. O sea, necesitáis todos los conocimientos, ¿vale? Es un bloque. Nada, lo que me queda, tenéis ahí los ejercicios propuestos, que básicamente es que probéis etiquetas de las que ponía
de las que ponía la presentación, que estaban todas. Pero bueno, que probéis algunas de ellas a ver qué pasa, para que veáis las diferencias. Se ve muy bien cuáles son bloque y cuáles son inline. Y después que diseñéis un documento que podéis usar todo lo que habéis visto en esta unidad de trabajo, todo lo que hemos visto de HTML, un documento un poquitín más con más cosas, más elementos, tal, aunque sea con HTML plano, que con cierto contenido, que ya bueno, podéis empezar a ver cosillas, resultados, ¿no? Por pantalla. Ya está, yo creo que aquí hemos acabado. Ya estaban puestos en el campus los ejercicios de tablas y de tablas y de, ¿qué es lo otro que había? Había uno de formularios, ¿vale? Uno de tablas y uno de formularios. Y entre esto que os instigo por aquí en los vídeos a que hagáis, yo creo que con esto vamos a cumplir, ¿vale? Cualquier duda, ya sabéis, me tenéis a vuestra disposición o en las tutorías, como queráis. Y nada, la próxima vez ya será hablando de CSS y ahí ya nos metemos en... Son palabras mayores. Ya con CSS, con HTML y CSS se puede mover el mundo ya. Venga, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo. Chao, chao.